Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En este ejercicio nos dicen que una partícula alfa con una energía cinética de 2 megaelectronvoltios se mueve en una región en la que existe un campo magnético uniforme de 5 teslas y además que este campo es perpendicular a la velocidad. Nos piden dibujar un esquema de los vectores velocidad, campo magnético, fuerza magnética y que determinemos tanto el valor de la rapidez como de la fuerza magnética. Bien, lo primero que nosotros tenemos que tener muy claro es saber qué es una partícula alfa. Una partícula alfa es un átomo de helio doblemente ionizado, es decir, un átomo de helio al que le hemos quitado sus dos electrones, quedando con carga positiva, es decir, solo queda con las partículas que hay en su núcleo. En este caso serían 2 protones y 2 neutrones. Por tanto, como se trata de una partícula con carga, experimentará, según establece Lorentz, una fuerza magnética al penetrar en el campo magnético. Esta fuerza magnética que actúa o que interactúa sobre la carga eléctrica en movimiento va a ser o va a venir reflejada por el producto vectorial entre el vector velocidad y el vector campo magnético, también teniendo en cuenta la carga total de la partícula, de lo cual ahora después tendremos que gastar un poquito de cuidado con este aspecto. Así, suponiendo que en este caso la partícula alfa con carga positiva se fuera desplazando en el sentido positivo del eje OX y que el campo magnético penetrara hacia el interior, es decir, siguiendo el sentido negativo del eje Z, bueno, pues nosotros para determinar hacia dónde o cuál es la dirección del vector campo magnético utilizaríamos la regla de la mano derecha. Y es que debemos de recordar que por tratarse de un producto vectorial, siempre el vector fuerza magnética va a ser perpendicular al plano en el que se encuentran estos dos vectores. Claro, teniendo en cuenta la regla de la mano derecha, en la cual primer dedo la velocidad, segundo dedo el campo magnético y dejamos el pulgar para la fuerza magnética, esta deberá ir hacia arriba. Primera conclusión. La fuerza magnética, al ser perpendicular al vector velocidad, lo que hace es cambiarle su dirección, pero no su tamaño, es decir, no va a cambiar el módulo de la velocidad, por tanto se mantendrá con la misma rapidez, pero irá cambiando de dirección. Es decir, que el vector fuerza magnética lo que obliga a la partícula es a describir una trayectoria circular. A partir de aquí, pues teniendo en cuenta que describe una trayectoria circular y que esta fuerza es la única que actúa, pues nosotros diremos que la fuerza total que actúa sobre la partícula alfa solo es la fuerza magnética y que la fuerza total, como se expresa como el producto de una masa por una aceleración, en este caso al tratarse de un movimiento circular solo aceleración normal, pues nosotros podremos expresar la aceleración normal en términos de los términos de la fuerza magnética. Fijaros que la aceleración normal la vamos a sustituir en términos de la rapidez y del radio. Esto nos permite introducir el radio dentro de nuestra ecuación y a partir de aquí pues nosotros eliminamos un término de rapidez, despejaríamos el campo magnético si nos hiciera falta este término, o bien el radio si es algo de lo que nos piden. Pero claro, si llegamos a este término nosotros no podríamos conocer nunca el radio, puesto que aunque conocemos la masa de la partícula alfa, conocemos el campo magnético que nos lo proporciona y conocemos en principio la carga, lo que no sabemos es el valor de la rapidez. ¿Qué nos han proporcionado? Pues veréis, lo que nos han proporcionado es la energía cinética de esta partícula alfa. Así que nosotros podríamos determinar la rapidez a partir de la energía cinética. Despejando, nosotros diríamos que la rapidez es igual a la raíz de 2 veces la energía cinética partido la masa de la partícula alfa. Pero claro, la energía cinética nos la dan en términos de electronvoltios. Y es que debemos de recordar que el incremento de velocidad que se produjo inicialmente por la acción de un campo eléctrico sobre esta partícula fue debido a una disminución de energía potencial. Y este es el sentido que tienen los megaelectronvoltios. Fijaros que cuando nosotros expresamos la energía cinética en términos de electronvoltios, un electronvoltio no es más
que la energía potencial que se le proporciona a un electrón de una carga, ¿vale? Teniendo en cuenta que se le aplicara un voltaje de 1 voltio, es decir, una diferencia de potencial de 1 voltio. Claro, esto era la definición de cómo nosotros establecíamos cuál era la energía potencial que actuaba sobre una carga eléctrica. Entonces, es claro que un electronvoltio equivale a la carga de un electrón, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19, y coulombios por voltio pues era julio. Así, un electronvoltio es 1,6 por 10 elevado a menos 19 julio. Esta es la parte un poco más compleja para recordar. En este caso, fijaros que como nosotros nos proporcionan exactamente que son 2 megaelectronvoltios, pues 2 por 10 elevado a 6 electronvoltios. Hacemos el cambio de unidades, tenemos en cuenta la masa que nos la han proporcionado y ya sabemos cuál es la rapidez que tiene el protón cuando entra dentro de la zona del campo magnético. A partir de aquí, determinar el módulo sería muy sencillo, simplemente sustituir, pero fijaros, importante, la carga de la partícula alfa en este caso es 2 veces la de un electrón, ¿vale? Por eso se pone 2 por 1,6 por 10 elevado a menos 19. Fijaros que la partícula alfa tenía 2 cargas positivas. Debemos de recordar que los protones tienen la misma carga que los electrones, pero con signo contrario. Esa es la razón por la que, aunque nos proporcionan la carga del electrón, nosotros ya también conocemos cuál es la carga de un protón, y en este caso tenemos que tener mucho cuidado puesto que son 2 protones. Lo multiplicamos por la rapidez, lo multiplicamos por el campo magnético y por el seno de 90, puesto que nos han dicho que ambos eran perpendiculares. Así es como nosotros determinamos el módulo de la fuerza magnética. ¿Qué es lo que queremos conocer nosotros del radio? Pues simplemente ahora ya si sustituimos, y fijaros que el radio que describiría esta partícula alfa es de 0,041 metros o 4,1 centímetros. Como también nos piden que determinemos el periodo del movimiento, bueno, pues ya hemos visto otras veces que el periodo va a ser igual al espacio total recorrido en una circunferencia, 2πr, partido la rapidez que está describiendo. En este caso, pues el periodo será de 2,64 por 10 elevado a menos 8 segundos.